Gonzalo, los saludo, por favor. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Luciana, ¿cómo está? Un placer conversar con usted esta noche. Muchísimas gracias, Gonzalo. He escuchado un último pronunciamiento y es realmente preocupante lo que sucede con las industrias en nuestro país. Bueno, lastimosamente ya hemos venido hablando mucho tiempo del daño económico que se ha generado en nuestro país, pero ese daño económico no es solamente para las empresas ni para el Estado, también se está traduciendo en un daño económico a las familias bolivianas que en este momento están viendo cómo los productos de la canasta básica familiar están con una inflación muy, pero muy alta. El daño económico en nuestro país ya está superando los 2.700 millones de dólares, pero lo que más nos preocupa ahora en la Cámara Nacional de Industria, aparte de este daño económico, es cuánto tiempo nos vamos a demorar en recuperar este daño económico, cuánto tiempo nos vamos a recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora, Luciana. Seguro que sí, va a ser muy complejo, por supuesto, recuperar la confiabilidad de quienes en algún momento y desde hace algunos meses han puesto una vez más la mirada en nuestro país para invertir, para traer dólares, para generar fuentes de empleo. Y sobre este tema quiero hablarle, por favor, Gonzalo, desempleo en el tema industria. Cuénteme si es que tiene alguna cifra o algún porcentaje para nosotros. Mire, en el departamento de La Paz, que es el departamento más golpeado en este momento, tenemos más de 13.000 industrias, de las cuales un 70% han paralizado operaciones o han reducido operaciones. ¿Qué significa esto? Que alrededor de 9.000 industrias en este momento están con problemas económicos, ya sea porque no podemos ingresar a nuestras plantas de producción o porque nos hemos quedado simplemente sin materia prima. Luciana, ya no está entrando materia prima a nuestro departamento de La Paz, por lo tanto las industrias no podemos operar, no podemos producir. Y si nosotros no podemos operar esto, pues lastimosamente se traduce en un desabastecimiento de productos, no solamente en el departamento de La Paz, sino también en los demás departamentos de Bolivia. Y también, por supuesto, que se están poniendo en riesgo más de 150.000 fuentes laborales, que es el dato que son las fuentes que emplea la industria en este caso. Así que muy preocupados, ya vamos 47 días, no vemos todavía señales positivas de que esto se pueda levantar. Así que cada día que continúa bloqueado en nuestro país es un día más que vamos perdiendo económicamente, vamos perdiendo confianza y vamos destruyendo lo que hemos construido en todo este tiempo. Realmente es una situación muy compleja. Yo daba una cifra y que lo escuchaba usted brindarla. 2.500 millones de dólares en pérdidas, al menos esa es la cuantificación que se tiene hasta el momento de estos días de bloqueo. Y usted iniciaba diciendo algo muy importante. ¿Cuánto realmente nos va a costar recuperarnos a la industria? ¿Cuánto le va a costar recuperarse? Luciana, esta es una factura muy grande que la vamos a terminar pagando el Estado, el empresariado privado y las familias bolivianas. No va a ser nada fácil salir de esta crisis económica. Ya vamos prácticamente un mes y medio de los 12 meses del año que no estamos trabajando, no estamos comercializando, no estamos exportando. Nosotros consideramos que vamos a demorarnos unos 6 o 7 meses mínimamente para recuperar la normalidad de producción, para recuperar la normalidad de los stocks que la industria estaba acostumbrado en manejar. Así que esta factura va a ser muy, pero muy difícil de revertirla. Es por ello que nosotros la semana pasada, hemos presentado al gobierno este plan de recuperación económica y empleo. Nosotros estamos conscientes que tenemos que recuperar la economía, pero también tenemos que precautelar el trabajo de todos nuestros trabajadores. Esa es la responsabilidad que tenemos como empresarios. Y este plan, ya ha sido presentado al gobierno. Ayer nos hemos reunido con algunos ministros, mañana tenemos un par de reuniones más y esperemos que este plan, Luciana, se lleve a cabo porque de lo contrario va a ser muy, pero muy difícil salir de este daño económico que venimos atravesando. Y esto resalta una vez más lo que nos dice Gonzalo, ¿cierto? No es simplemente hablar de pérdidas, sino es proponer y plantear y brindar soluciones para de alguna manera salir adelante todos. Permítame, Gonzalo, por favor, que estamos con un panel muy interesante para sumar a esta voz y a esta postura que usted tiene. Está con nosotros de igual manera Gonzalo Vidaurre, experto en economía, y Edwin Fernández, presidente de Conamipe, que se sumen a este panel. Vamos a conversar con ellos en breve. Buenas noches, los saludo y bienvenidos. Gerardo tiene algo para nosotros, por favor, los tres les pido estar atentos. Sí, Lucía.
Luciana, y a nuestros invitados. La desesperación de muchos propietarios de diferentes negocios ha derivado en imágenes como esta y acciones como esta. Vamos a escuchar y ver lo que decían y hacían en las últimas horas. Trabajar, sentimiento de pena y frustración. Bolivia nos quiere ver trabajando. Hola, soy Daniela Gallardo del Pueblo del Pique. Son 40 días de bloqueo y nuestro sector gastronómico no va a poder aguantar una semana más. Todas nuestras operaciones están en riesgo, como también nuestras fuentes de empleo. Soy Ernesto Olivares de la capital. En estos 40 días de bloqueos tenemos insumos que han desaparecido, triplicados de precio y nuestra economía destrozada. Hola, soy Diego Benítez de Don Limón. Y bueno, han aumentado los precios, se han triplicado, algunos productos ni los encuentras. Y bueno, lamentablemente para seguir subsistiendo voy a tener que aumentar los precios. Requerimos un plan de salvataje para la pequeña y mediana empresa gastronómica. 50% de los restaurantes y negocios gastronómicos de La Paz y el Alto están cerrados y se están muriendo. Los restaurantes estamos al borde del colapso. Señor presidente, le pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener que sufrir esta asfixia? Necesitamos soluciones ya. Ahí estaban. Decían el 50% en muchos casos de los restaurantes, el sistema gastronómico del Alto y de La Paz han desaparecido. Escuchábamos a otra persona que nos decía los insumos también han desaparecido. No llegan insumos y no hay insumos para que podamos hacer la producción. Y algo que también ha desaparecido de seguro son muchos empleos, no solamente en la ciudad del Alto, sino también en la ciudad de La Paz y en esta cadena que se vincula precisamente a la gastronomía en el departamento. Gastronomía que está vinculada no solamente con proveedores de otros departamentos, sino también con el sistema productivo que tiene que ver con transporte, por ejemplo, y los propios clientes incluso que daban vida a estos negocios. 50% perdido, según los cálculos de algunas de estas personas que hacían estos videos para las redes sociales y de esa manera tratar de llegar a las autoridades. Luciana. Sí, Gerardo, definitivamente este es muy complejo y le voy a pedir la postura a nuestros tres invitados. Don Gonzalo Morales, entiendo que tiene un compromiso, voy a nuevamente darle la palabra para que pueda expresarse en torno a lo que acabamos de escuchar. Son emprendedores, es gente que se dedica a la gastronomía, pero bien lo decía Gerardo, es un todo y es una afectación para todos los sectores. Luciana, detrás de cada emprendimiento hay una familia. Y detrás de ese empleo en riesgo, pues está en juego también su alimentación, su seguridad, el pago del colegio, pago de créditos. Así que nosotros esperamos que haya una solución pronta porque la economía de las familias bolivianas, la economía de los trabajadores, la economía del empresariado, del pequeño, del mediano y del grande, no aguanta más para estar un día más bloqueados. Nuestro país en este momento tiene que recuperar la confianza, tenemos que recuperar todo este tiempo que hemos perdido. Son 47 días que hemos incumplido contratos de exportaciones, son 47 días que hemos dañado la imagen de nuestro país y del empresariado privado. Bien, vamos a preguntarle también a Edwin Fernández, presidente de CONAMIPE, uno de los sectores más golpeados, tomando en cuenta que las medianas y pequeñas empresas tienen capitales quizás no tan elevados como de la industria a nivel nacional o algunos comercios ya a nivel interdepartamental. Pero estos medianos y pequeños negocios, Edwin, difícilmente van a poder levantarse una vez que se solucionen los conflictos, tomando en cuenta que cuesta mucho hacer clientela y va a costar aún más reunir capital, conseguir la mercadería y volver a convencer a los clientes de que puedan comprar, porque los clientes tampoco van a tener dinero para hacerlo. Muy buenas noches, Gerardo. Saludar a Luciana y a todos los panelistas. Es así, como tú lo has graficado, la micro y pequeña empresa, al igual que la mediana y la grande, se encuentran afectadas tremendamente. ¿Perdón? Sí, lo escuchamos, Edwin. Mire, nosotros como pequeñas empresas también tenemos contratos, ¿no? Que nosotros nos buscamos en el extranjero. Lamentablemente, con esta situación de los bloqueos, muchas empresas, pequeñas empresas que tienen contratos, no estamos cumpliendo con esto. Prácticamente se interrumpieron toda la cadena productiva, ¿no? Ya los que, por ejemplo, los importadores que traen tampoco están poniendo los insumos en el mercado, están varados en las fronteras. Las pequeñas empresas, el 97% prácticamente en este momento está paralizado, ¿no? Y muchos ya hemos
prácticamente he tenido que prescindir de los trabajadores, ya que los talleres se encuentran así, no podemos correr con continuando pagando, ¿no? Entonces, es muy de lamentar porque muchas de estas familias lamentablemente son del Alto, ¿no? Incluso hay familias que hacen el servicio a las pequeñas empresas que nosotros damos a los pueblos, por ejemplo, como Machacachi, otras poblaciones que son del área rural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos ahora están sintiendo también los embates y nos dicen, ¿por qué no nos están enviando? ¿Cuándo va a haber pedido? Pero si lamentablemente se ha incurrido en incumplimiento de contrato a llevar de un punto a otro punto del país o al extranjero, se pierde ese contrato, ¿no? Ya no nos toman como empresas serias. Entonces, esto, como bien dijo el anterior panelista, nos va a demorar por lo menos entre 7 a 8 meses la recuperación. El daño es muy grande, son más de, 980 millones que se ha perdido hasta el momento y se está produciendo una pérdida de 270,000 empleos. Entonces, yo quisiera pedirle a los de la COP, ellos dicen abogar o pelear por el trabajador. Ahora, ¿qué están haciendo? Están destrozando prácticamente la industria. Yo no sé cómo en este país se premia o se escucha a los que hacen marchas, bloqueos, y a los que nosotros generamos empleo, a los que generamos riqueza, pagamos impuestos, pagamos tantas cosas, nos vienen y nos hacen este daño. Entonces, realmente es muy preocupante. Nosotros estamos pidiendo y vamos a presentar una ley de protección para las MIPES, porque no podemos seguir afrontando cada vez que hay un bloqueo, siempre somos los independientes los que tenemos que pagar los daños. Por favor, voy a saludar una vez más a Gonzalo Vidaurre, experto en economía, y para poder conversar con él respecto a las exportaciones. Hace instantes la Cámara Nacional de Industria expresaba esta preocupación por las pérdidas que está teniendo Bolivia al respecto. Buenas noches, gracias por la invitación, Luciana, muchas gracias. Buenas noches a todos los panelistas. Y efectivamente, pero pues nos ha tocado el momento de evaluar los daños, ¿no? Parece que hubiéramos sufrido una confrontación bélica, ¿no? Porque los daños son tan impresionantes que cuantificarlos nomás en proporción de la medida de la economía, que es el Producto Interno Bruto, representan aproximadamente el 5% del PIB, ¿no? Estamos hablando de 2.500 millones de dólares que se hubieran dejado de generar en la economía durante estos 45, 50 días de bloqueos. Esto es impresionante realmente, ¿no? Esto es, como diríamos en otras palabras, devastador. Y fíjese que las exportaciones también han caído. Bueno, están creciendo las exportaciones, pero lo que se ha dejado de exportar en realidad son aproximadamente entre 700 a 800 millones de dólares. Eso también es devastador. Esto es económicamente, digamos, cruel para los empresarios y cruel para los ingresos, digamos, de las familias, porque las familias son obviamente las que dependen de estos ingresos de la producción y la exportación. No le afectamos al Estado. El Estado estará afectado pues por la pérdida de ingresos impositivos, pero en realidad los que están afectados son las pequeñas familias, los comerciantes pequeños, los productores artesanales, el sector del turismo, etcétera, ¿no? Entonces todo esto suma un conglomerado de aproximadamente 2.500 millones de dólares que va a ser muy difícil recuperar en el corto plazo. No, fíjese que ya las previsiones para el año hechas antes de los bloqueos indicaban de que la economía boliviana iba a caer en un 3%. Fíjate, antes de los bloqueos. Después de la ola de bloqueos, entonces estamos calculando de que la economía se va a hundir prácticamente, ¿no? Llegar a un 4 o 4.5% de crecimiento negativo, combinado con una inflación. Entonces estamos en el peor de los escenarios, una caída en la producción y un crecimiento de los precios, que generalmente esto los economistas llamamos como un proceso de estanflación. Entonces, este es pues el levantamiento de los daños. Bueno, y ahora a curar las heridas, pues, ¿no? A curar las heridas y a proponer soluciones tanto en el corto y en el mediano plazo, para que podamos solucionar esto. Edwin, nos hablaba hace instantes de un proyecto de ley que van a presentar. ¿Cuáles son los alcances, por favor, y en qué etapa está este proyecto? Mire, todavía nosotros estamos evaluando y este es un pedido prácticamente a nivel nacional, ¿no? Cada departamental se ha manifestado en un ampliado que hemos tenido virtual
donde ellos contaban las historias, ¿no? Personas, por ejemplo, que producen para el mes de invierno, tienen que comprar las mercaderías en el mes de febrero, producirlas entre el mes de marzo y abril, y en el mes de mayo ya tienen que llegar a los mercados. Y lamentablemente no se ha podido distribuir porque está interrumpido el camino, está bloqueado. Gente que tiene su producción de alimentos, porque en nuestras filas también se encuentran productores de alimentos que han quedado prácticamente con su cosecha destrozada, por ejemplo, por los compañeros que producen alimentos perecederos, ¿no? Que no está. ¿Y quién les va a responder esa situación? Por eso es muy necesario que nosotros contemos con una ley que proteja no solamente a la micro, sino también a la mediana y a la grande empresa, porque nosotros aportamos al país y realmente generamos fuentes de trabajo y nos deberían dar todas las atenciones y las garantías, ¿no? Yo creo que este es un buen momento para que el gobierno pueda atendernos y escuchar lo que está pidiendo el pueblo. Ahora, como dijo mi compañero, ¿no? Va a ser muy difícil y este es el momento en que el gobierno realmente puede hacer algo por este país. Y hay que levantar el país, es invirtiendo, es inyectando dinero, pero para levantar a las pequeñas empresas, a las medianas. Esa sería la salida, hermano. Ahora, Gonzalo, parte de esa inyección económica que pueda necesitar Bolivia son también las inversiones extranjeras. Es un momento complejo. Bolivia nuevamente pierde de alguna forma credibilidad en aquel extranjero que quiere invertir en nuestro país, no solamente por lo jurídico, sino por lo económico y también por lo social. Bueno, fíjese, Luciana, el daño intangible es pues la caída de la percepción del clima de negocios, ¿no? Entonces, imagínense qué inversionista, puede ser nacional o puede ser extranjero, va a querer invertir en estos momentos en Bolivia. Hay que reconstruir el panorama del comercio y del clima de negocios, ¿no? La inversión extranjera en Bolivia el año pasado ha alcanzado apenas a los 500 o 600 millones, la inversión extranjera bruta, comparada con 10.000 millones en Perú o 30.000 millones en Chile, ¿no? O sea, estamos muy lejos, ¿verdad? Entonces, para recuperar la confianza de los inversionistas, recuperar la confianza de la gente que quiere invertir en Bolivia, hay que hacer un proceso, digamos, de levantamiento de daños y recuperación primero de la estabilidad económica y de lo frágil que es la economía. Y después, ante el planteamiento de las leyes, de las nuevas leyes de inversiones y las leyes que ya ha anunciado el gobierno, hay que ser muy estratégicos, ¿no? Hay que socializar las leyes, ¿no? No vaya a ser que se caigan las leyes solamente porque no se les ha consultado a los sectores, ¿no? El gobierno tiene que ser más estratégico, tiene que actuar con mayor estrategia, tiene que tener mayores operadores políticos para gestionar las leyes económicas que van a reconstruir Bolivia. De lo contrario, el clima de negocios se va a ver totalmente afectado. Y no es tanto la pérdida, digamos, que estamos cuantificando, sino es lo intangible que perdemos, ¿no? La credibilidad, la reputación, ¿no? Entonces, todos estos elementos tienen que considerar, digamos, el gobierno y los empresarios para ver, digamos, cómo podemos afianzar nuevamente y recuperar un clima de negocios que sea aceptable y donde recién empecemos a plantear, digamos, la ley de inversiones, la ley de electricidad, la ley de minería, etcétera. Ya no es el momento todavía, ¿no? No es el momento todavía para recuperar la confianza de los inversionistas. Gonzalo, ¿qué acciones inmediatas tendría que implementar el gobierno para recuperar esos miles de empleos perdidos? Bueno, mire, la verdad es complejo, ¿no? A ver, supóngase situaciones de crisis que ya hemos vivido, digamos, en 1985 y la pandemia, que han sido también tremendas crisis, ¿no? Que han aparejado caídas en el crecimiento económico. Entonces yo creo que la solución coyuntural en el corto plazo es la creación de un fondo, ¿no? que tenga el gobierno para la reactivación y crear empleo de emergencia, ¿no? Entonces, esto va a paliar en el corto plazo, digamos, la caída de los ingresos de las personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, son medidas de contención que van a mitigar la protesta social ante la caída de los ingresos. Fíjese, el sector informal de la economía, que es aproximadamente el 85%, y donde están concentrados pues artesanos, vivanderos, comerciantes minoristas, las mañaneras, etcétera, han dejado de percibir ingresos.
Es simple, ¿no? Aquí es la economía donde hoy día vendes y hoy día pagas, ¿no? Ese es ese tipo de economía, ¿no? Entonces, obviamente hay que crear un refuerzo a ese ingreso. Entonces, creemos un refuerzo a ese ingreso a través de la estructuración de un plan de emergencia, de mitigación, digamos, de los daños del bloqueo para reactivar el empleo, ¿no? Eso en el corto plazo. Y en el largo plazo, en el mediano plazo, perdón, porque el largo plazo es demasiado largo, digamos, valga la redundancia. En el mediano plazo, pensemos pues en las condiciones de cambiar la logística de los movimientos de carga, ¿no? Por ejemplo, dependemos mucho del transporte carretero. O sea, 40% del volumen de las exportaciones se sale por las carreteras, ¿no? Entonces, veamos otros esquemas logísticos que los empresarios puedan plantear para que las exportaciones fluyan por otros medios, ¿no? O creemos corredores logísticos con alta seguridad, digamos, donde no se puedan intervenir ni por ningún motivo, por ningún tipo de bloqueo, etcétera, ¿no? Eso en el mediano plazo. Pero en el corto plazo urge, ¿no?, la creación de un fondo de reactivación o de emergencia para disminuir las pérdidas generadas de los ingresos de las familias, especialmente que han sido afectadas por de los ingresos debido a la paralización, digamos, de las actividades. Bien, Edwin, usted mencionaba el mes de febrero, que es cuando se trae mercadería con previsiones para invierno. Ahora viene otro momento donde también los comerciantes requieren mercadería, requieren liquidez, que son los meses de septiembre, octubre, para traer toda la mercadería correspondiente a las fiestas de fin de año. ¿También será complejo? Pero claro que sí. Lo primero que tenemos que entender es que esta mercadería que es para invierno no se ha llegado a consumir en el mercado, está en los almacenes, ¿no? Entonces, la pregunta sería ahora, ¿con qué capital va el pequeño empresario va a comprar los insumos para producir para la estación de septiembre, octubre, primavera, que son ropas delgadas? Las ropas de invierno no se han distribuido en el país. Entonces, ahí nos dejan pues prácticamente en una especie de quiebre. No podemos mover la mercadería porque estamos, mire, así como les a los compañeros, ¿no? Prácticamente paralizados y muertos prácticamente. Y nosotros lo que estamos pidiéndole al gobierno es la situación esta. Nosotros tenemos el Banco de Desarrollo Productivo que nos daba el crédito al 0.5. Sin embargo, muchos de los pequeños empresarios no han podido acceder, ¿no? Del grueso, del 100%, apenas yo calculo entre un 10% se ha debido de beneficiar. ¿Por qué no ahora el Banco de Desarrollo Productivo está prestando al 11.5 cuando ha sido creado para dar al 0.5 al pequeño empresario? Entonces, este dinero pues no es de los privados, sino es del Estado, ¿no? Entonces, yo le pediría al gobierno que ahora sí haga sus oficios para que esta entidad pueda reactivar prestando a los pequeños empresarios al 0.5 como estaba al inicio. Ahora, ¿cuál va a ser la situación con el dólar, Gonzalo? Tomando en cuenta que ya teníamos problemas con el dólar, con la liquidez de esta moneda en nuestro país, sumada a esta crisis a la que se están hundiendo los diferentes sectores productivos del país, ¿cómo va a tener que trabajar el gobierno para tratar de que los efectos en relación a la moneda norteamericana no golpeen aún más fuerte a todos estos sectores? Y ese es otro tema, digamos, que tenemos que vincularlo también con el corto plazo, ¿no? En el corto plazo debe haber una inyección suficiente de dólares para mantener un cierto tipo de cambio, ¿no? Y yo he escuchado ya noticias de que hay acuerdos con algunos organismos o preacuerdos con algunos organismos para inyectar una suficiente cantidad de dólares a la economía que mantengan un tipo de cambio. Nos tenemos que olvidar ya del tipo de cambio fijo, ¿no? Eso es una realidad. Lo que tenemos que tender ya es hacia la flexibilización del tipo de cambio y que el tipo de cambio vaya variando mínimamente con una contención, digamos, hecha por el Banco Central. Entonces, lo que hay que hacer en el corto plazo es inyectar la suficiente cantidad de divisas para que el precio de la divisa, el precio del dólar, no suba abruptamente. Hoy día está aproximadamente entre 10 bolivianos por dólar, ¿no? Esto quiere decir que ya ha sido una devaluación de facto. No vamos a volver al 6.96. No vamos a volver al punto. Pero para mantener el tipo de cambio entre el 9
bolivianos por dólar o 10 bolivianos por dólar, tenemos que tener un colchón financiero lo suficientemente grande. ¿Qué significa esto? El gobierno debe trabajar en favorecer, digamos, la entrada de dólares mediante mecanismos a través de organismos internacionales que dan acceso al financiamiento para resolver esta crisis que en realidad desde el año pasado no es una crisis económica basada en una crisis de balanza de pagos. No, es una crisis de balanza de pagos donde hay que inyectar los suficientes dólares a la economía para mantener un tipo de cambio constante. Si esto se hace, entonces los efectos de esta crisis de bloqueo serán menores. Pero si no, y si se demora, y si se retrasa todo esto, entonces es probable que una ausencia de dólares provoque un mayor crecimiento del precio de la divisa y bueno, pues hunda más a los empresarios que utilizan esos dólares para hacer importaciones de insumos. No, porque no los utilizan para viajar, los utilizan para hacer importaciones de insumos, para comprar maquinaria, para hacer el dólar, digamos, es una divisa con la cual te aceptan en todos los países. Entonces, hay que entender esa realidad, ¿no? Entonces, por el momento, la sugerencia al gobierno de no retrasarse tanto, no tomar mucho tiempo en las decisiones económicas, ¿no? Entonces ya debería agilizar y ver, digamos, el mecanismo de una solución para la crisis de balanza de pagos mediante un financiamiento internacional para estabilizar el precio de la divisa y tener un tipo de cambio flexible que podamos conocer todos y tengamos, ¿no?, la certeza de que esto no va a variar mucho en el corto plazo. Bueno, y más o menos le hago la misma consulta a don Edwin, entendiendo que evidentemente el dólar también es parte fundamental del movimiento económico que ustedes generan para poder traer mercadería, ya sea para invierno, ya sea para las fiestas de fin de año. ¿Cómo han sentido hasta ahora? Y evidentemente los efectos posteriores a esta situación también se van a sentir con el dólar. Bueno, mire, nosotros cuando el dólar ha llegado a 20, prácticamente era muy difícil producir mercaderías porque primero tenías la competencia de la ropa china, encima está la competencia de la ropa usada para el área de los textileros, ¿no? Entonces, los precios de toda a 20 prácticamente era ya una muerte para la pequeña empresa, ¿no? No tenía sentido sacar un producto que costaba tanto y no te lo iban a comprar en el mercado, porque siempre te compran lo más económico o algo competitivo. Entonces, a partir de la medida que ha sido el decreto 5503 del gobierno, hemos visto que el dólar ha bajado, ¿no? Ha bajado bastante, también han bajado los insumos. En realidad hemos podido acceder a insumos de menor, aún no, pero ¿cuál es el problema ahora? Que todos estos productos que se están produciendo no se pueden comercializar. Eso es el problema. Y mire, comenta el economista, yo creo que realmente va a ser así. El gobierno tiene que inyectar dólares para que no suframos. Bueno, se nos ha ido un poco el audio, don Edwin, pero aprovecho para agradecerles a ambos. Gonzalo, de igual manera, gracias por este análisis económico dentro de exportaciones, ámbito internacional y el tema del dólar. De igual manera, don Edwin, la voz de Conamipes es muy importante poderla conocer y que la gente la escuche y sobre todo las autoridades. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muy gentil, muchas gracias. A la orden, muchas gracias. Seguimos.